Queria, mais uma vez, agradecer ao professor Carlos Sambrício ter aceito o convite de participar neste colóquio com a comunicação Arquitetura da Revolução durante a Guerra Civil. O professor Carlos Sambrício é professor catedrático da Universidade Politécnica de Madrid, da Escola de Arquitetura. Tem editado inúmeros livros, particularmente sobre o tema da habitação, nomeadamente o livro mais recente, Cidade e Habitação na América Latina, 1930-1960, que o professor Carlos Sambrício coordenou, e vai ser editado, já está pronto o livro, A Arquitetura Espanhola no Exílio, ou seja, temas da habitação diretamente relacionados com os temas políticos e com as ideologias e com as diferentes revoluções, e por isso vamos aguardar então com grande expectativa a sua comunicação centrada na arquitetura da Revolução durante a Guerra Civil. Muito obrigada, professor Carlos Sambrício. Gracias a la profesora Paula André, gracias a su compañero, y quisiera hacer algún mínimo comentario antes de empezar. Lo primero es que hay dos palabras que me causan enorme miedo. Una es revolución y la otra es modernismo o modernidad. Utilizamos una y otra para todo. Son dos palabras talismanes que sirven tanto para hablar del siglo XVI como para hablar del siglo XX. Yo quisiera entonces dar contenido, cuanto menos a estas palabras, o establecer las bases desde las cuales quiero exponer alguna reflexión. Quiero además pedir perdón porque no he conseguido manejar bien Internet. Soy consciente que aquí hay un error, aquí hay un error ortográfico. No he sabido poner la tilde de insertar, meterlo en PowerPoint, por lo tanto, no piensen que es un desprecio idiomático, es incompetencia informática, que es distinto. Bien, miren, quien estudie y que se aproxime a la historia de la arquitectura del siglo XX, recuerden que hablar del picaporte de la casa de Wittgenstein, o hablar, por ejemplo, del pasaplatos que Le Corbusier diseña en la unidad de habitación de Marsella, o hablar, por ejemplo, no sé, de cómo Carlo Scarpa juega en la restauración que hace en Italia, en el famoso castillo, con los peldaños de la escalera, es un tema que interesa a muchos. Pero yo creo que en ese interesar a muchos debemos tener presente un tema de orden casi superior. Modernidad significa para mí, básicamente, complejidad. Y complejidad significa cuando en un cierto momento la situación acepta distintas soluciones, cuando en un cierto momento podemos afrontar o podemos estudiar la arquitectura del pasado desde muy distintos presupuestos, sin que ninguno domine sobre los otros, sin que sea posible jerarquizar un planteamiento frente a otros, pero sí es verdad también que no olvidemos que hay un hecho fundamental. A lo largo del siglo XX hay dos preocupaciones que aparecen desde casi los comienzos del siglo hasta nuestros momentos, que es, por una parte, cómo se define la política de acceso a la vivienda y, en segundo lugar, cómo se replantea lo que es la gestión de la ciudad. Yo creo que hace un momento se nos ha contado de forma más que brillante cómo cambia la vivienda y qué es la vivienda, qué es el programa de necesidades, cómo desde el propio poder se establecen unas ordenanzas municipales que abandonan lo que son las referencias de ornato para definir y caracterizar unos espacios, y cómo poco a poco las cuatro funciones fundamentales de la vivienda, esto es, comer, es decir, cocinar, dormir, estar y el baño, cobran cada una de ellas y definen un espacio especial. Todos han estudiado lo que es la cocina de Frankfurt. Recuerden cuando, por ejemplo, vamos a pasar de un asearse con un cubo y una palangana, va a aparecer lo que es el pequeño baño, la ducha, etcétera, etcétera. Y en este sentido, lo que yo creo que es importante es entender que
en la España del siglo XX ha habido dos momentos especialmente importantes donde de forma radical se ha roto con la cultura arquitectónica existente anteriormente y se han formalizado nuevas propuestas. Si modernidad es complejidad, por lo mismo revolución es quiebro epistemológico. Y es quiebro que ofrece una nueva alternativa, es quiebro que define unos modelos sobre los cuales podríamos reflexionar. España ha tenido dos momentos. Uno, cuando a la muerte de Franco aparecen los primeros ayuntamientos democráticos y surge un fenómeno importante que son, Manuel Castells lo estudió en su día, que son los movimientos ciudadanos, que reivindican el derecho a una vivienda digna, que reivindican fundamentalmente el abandonar las chabolas y conseguir una vivienda por parte de la administración, y lo importante es que en ese momento de quiebro, no se discute sobre el programa de necesidades de la vivienda, no se plantea, por el contrario, cuál es la forma de gestión de acceso a la vivienda, lo único que se define es el derecho a la vivienda. Quienes van a construir esas viviendas son los mismos arquitectos que estaban construyendo durante el franquismo. Quienes van a construir esas viviendas van a definir exactamente los mismos sistemas constructivos, estructurales, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que cambia la forma de poseer la ciudad. Si eso pasa en el siglo XX, a finales del siglo XX, no olviden ustedes que cuando se produce en Europa la Guerra Mundial, la primera, España es un país neutro y por lo tanto va a tener grandes posibilidades de producir y de vender a cualquiera de los dos países en contienda, lo que va a ocurrir fundamentalmente es que aumenta el número de fábricas. Al aumentar el número de fábricas se produce una fuerte migración del campo a la ciudad. Al producirse una fuerte migración del campo a la ciudad surge un doble planteamiento. Por una parte es necesario construir viviendas para el nuevo proletariado, pero al mismo tiempo, dado que todo el mundo está haciendo grandes negocios, el precio de los materiales de construcción sube. Y esa subida en el precio de los materiales de construcción, por cuanto que la nueva clase obrera no puede pagar semejante lujo, tiene una consecuencia, que no viene desde la arquitectura, que viene desde la patronal. Es decir, vamos a asistir a una desornamentación de la arquitectura, vamos a asistir a una simplificación y estilización que no se ha concebido ni propuesto desde la teoría arquitectónica, que no se plantea desde lo que fue Adolf Loos, etcétera, etcétera, que además esa burguesía, esa patronal que está intentando lanzar la idea, lo que hace básicamente es asumir los esquemas regionalistas que al mismo tiempo está planteando para la gran burguesía y introduce una componente nueva, que es la componente de la repetición. La repetición, si estudiáramos la arquitectura alemana, tendríamos que hablar también de las variaciones. Recuerden ustedes Schmittener en Stacken, en Berlín, pero esa repetición de la vivienda lleva fundamentalmente a un problema que yo creo que es interesante, y es entender cómo la vivienda se abarata, la vivienda no cambia el programa de necesidades, en esa vivienda al mismo tiempo se plantea fuera del límite de la población porque el suelo no cuesta, el suelo es más barato, nunca se va a construir dentro, pero ese proletariado, las revistas, sean políticas o sean sindicales, que no entienden lo que está pasando, que no entienden la iniciativa que ha cogido la patronal, lo único que van a hacer es nostálgicamente criticar la metrópolis, censurar esa especie de Grab des Proletariats que dirían los alemanes, tumba del proletariado, y van a proponer dar un paso atrás y volver a una tradición rural. En consecuencia, las casas baratas se buscan y se quieren por parte de los sindicatos socialistas o por parte del movimiento anarquista como una vuelta a la naturaleza. De forma abstracta se reivindica Howard, de forma abstracta se cita a Ruskin, se cita a Morris, se juega, digamos, con palabras tales como naturaleza, pero en ningún momento se cuestiona cuál tiene que ser el interior de la vivienda, porque el interior de la vivienda obrera en estos momentos se define desde un cambio tan simple como es coger el escalímetro, darle la vuelta, modificar la escala y convertir lo que eran las habitaciones de la burguesía en pequeñas habitaciones ahora, pero dentro del mismo programa de necesidades.
Todo esto va a ser, yo creo, enormemente importante. ¿Por qué? Porque la patronal durante un tiempo va a llevar la iniciativa. Porque la patronal durante un tiempo entiende, y esto no lo van a comprender en absoluto, ni sindicatos obreros, ni asociaciones obreras, partidos políticos o movimientos como puede ser CNT y los anarquistas, no entienden que el debate se tiene que centrar sobre la política de suelo, que el debate se tiene que plantear sobre la gestión de la ciudad y sobre la forma de concebir o de plantear la ciudad. Sorprendentemente, se nos va a hablar siempre del mito de las casas baratas y se nos plantea las casas baratas como una gran victoria del campo obrero, cuando en realidad es que quien ha lanzado la idea de casas baratas y quien va a frenar de forma absolutamente brusca la situación, la construcción de casas baratas, es esa patronal que les digo. Las principales revistas que hablan El Hogar Propio, El Hogar Obrero, El Constructor, etcétera, etcétera, son revistas todas ellas de sociedades constructoras. Son revistas de patronal, mientras que, por el contrario, el resto de los participantes no entiende lo que está pasando. Vamos a encontrarnos, por parte de los arquitectos, con reacciones de todo tipo. Nos vamos a encontrar con frases vacías, nos vamos a encontrar con defensas corporativas de quienes critican la repetición y dicen que si una vivienda se repite, el genio de la arquitectura realmente queda tocado. Y en este sentido, lo que es importante es que todo va a empezar a cambiar cuando España recobra, en torno a 1926, va a dar un gran salto adelante económico, y es entonces cuando la patronal, dándose cuenta que ya no tiene sentido seguir construyendo casas baratas, opta por el contrario por la construcción de bloques en altura dentro del ensanche. La construcción de bloques en altura dentro del ensanche va a significar el entronque con esa reflexión arquitectónica. ¿Por qué? Porque es ahora, por vez primera, cuando se debate y se discute sobre las necesidades de la vivienda. Es ahora, 1926, 27, recuerden lo que va a ser el segundo CIAM de Frankfurt, va a ser el cuestionar qué es la vivienda mínima, qué es el existence minimum, y ese existence minimum, jugar con, recuerden tanto los textos de Alexander Klein como por ejemplo el propio Neuffer, entender cuáles son los movimientos mínimos que hay que plantear en la vivienda, llevan a un debate importante en el cual se estudia cómo la célula, agrupándose, qué es la célula, cuál tiene que ser la superficie de la célula y su organización. En segundo lugar, cómo la célula maclándose va a originar el bloque y cómo el bloque componiéndose tiene que organizar una forma de ciudad. Hilbersheimer va a teorizar sobre estos tres problemas y estos tres problemas son precisamente los que se recogen en esa España. Pero en este sentido, es decir, yo les decía hace un momento lo que es, por ejemplo, el precio, por ejemplo, de los materiales de construcción. Vean ustedes en los momentos posteriores inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, el precio del ladrillo, del yeso, etcétera, casi se multiplican por 3. Eso significa que yo de repente me encuentro no solo con aquí lo ven, una desornamentación absoluta o sino que incluso si pudiéramos leer el texto, veríamos como se está hablando no de normalizar lo vernáculo, sino de industrializar, es decir, viviendas construidas con placas de hormigón transportables, 1923, que va a acabar dando esto como proyecto de esas casas económicas, y es que en 1926, en apenas, aquí lo tienen ustedes, en apenas 3 años, el modelo es otro. El modelo es actuar dentro del ensanche, jugar con lo que es la idea alemana de la Mitkaserne, el bloque patio, bloque patio, bloque patio, bloque patio, bloque patio, bloque, construir edificios de 6 o 7 u 8 plantas, donde la distancia de patio a bloque, aquí la tienen ustedes, apenas es de 1,5 metros en algunos casos, de 2 metros, como podríamos ver, aquí lo tendrían 2 metros o 2,80, porque hay patio pequeño y patio grande, donde lo que se juega es mediante un sistema de comunicación, que sería esta escalera con un pasillo metálico que recorre por aquí, que va a dar, pues aquí esta célula se entraría por aquí, a esta se entra por aquí, lo ven, está indicado en cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2 son 12, por 3 son 36, por 8 me salen casi 300 viviendas, es decir, un bloque de una enorme densidad en estos momentos de aquí.
Insisto, los partidos políticos apenas comprenden. El Partido Socialista, por ejemplo, va a hablar en estos momentos, va a definir y va a difundir lo que ha sido la propuesta de Kautsky cuando en el programa de Erfurt decía que la única solución consistiría en que los ayuntamientos tomaran el poder, que los ayuntamientos actuaran sobre el suelo no utilizado en la ciudad, que se municipalizara y que tras esa municipalización fuera el Estado quien construyera. Todos ustedes conocen las Hof de Viena. Recuerden que las Hof, a diferencia, por ejemplo, de las viviendas de Berlín, no están fuera de la ciudad, sino que están en pleno casco urbano. Y ese debate sobre dónde y cómo construir, que empieza a plantearse en estos momentos, genera al mismo tiempo 4 opciones. Es necesario que sea el Estado quien construya. Otros dirán, no, el Estado no, es el ayuntamiento. Otros dirán, no, no es el ayuntamiento, son los sindicatos obreros. Y por último, veremos la experiencia, por ejemplo, de las empresas construyendo. La Siemensstadt, por ejemplo, en Berlín, es la ciudad Siemens. Pero recuerden que Martin Wagner, junto con Bruno Taut, por ejemplo, tanto la colonia del tío Tom, como por ejemplo Carligen, como por ejemplo la que quieran, Bridge, etcétera, etcétera, son promociones hechas por los sindicatos obreros. Y este debate sobre cuánto el socialismo austriaco en lucha se refleja en un momento importante. Si la primera imagen era 23 y luego hemos visto 26, en los momentos en los que está a punto de estallar la Primera República Española, surge un plan más que importante sobre la construcción de una ciudad entendida desde la voluntad por establecer lo que es la paz social. Se convoca un concurso para no solamente definir lo que es una ciudad con los poblados satélites que tienen ustedes aquí, se debate cuál tiene que ser el crecimiento de la ciudad, se plantea en ese eje norte-sur que define esta ciudad, por ejemplo, todas estas operaciones, donde estas barras horizontales son barras que no son ahora ciudad para una clase determinada, vivienda A de lujo, B1 clase media, B2 otra clase media y C viviendas obreras, donde naturalmente se proponen distintos tipos de vivienda. No vamos a comparar las viviendas de lujo con las viviendas obreras, unas tendrán 180 metros cuadrados, las otras tienen apenas 65, pero donde todas ellas se entremezclan, todas ellas se plantean en un mismo espacio y donde la única diferencia va a estar, por ejemplo, en que la distancia entre bloques de una y otra será muy distinta. Naturalmente, en las viviendas de lujo habrá mayor espacio verde, en las viviendas obreras habrá menor, pero estoy hablando de socialdemocracia. Estoy hablando no de socialismo, estoy hablando de una correcta gestión del capital. Y esa correcta gestión del capital hará que en estos momentos tanto se dé el salto adelante planteando lo que es el plan regional, se buscan los modelos alemanes, el Estado en el año 33 que tienen aquí plantea cómo es necesario en este plan regional jugar con las dotaciones y con los servicios, cómo el problema de la vivienda va unido fundamentalmente al problema del transporte, a la electrificación, a los accesos, al extrarradio, y todo eso tiene como consecuencia este salto más que importante sobre el número de viviendas obreras construidas desde el año 10 y poco, desde el año 10 y poco, a como en el año 30 y tantos las cantidades, como pueden ustedes ver, se han casi triplicado. Los estudios sobre el número de cantidades invertidas, el número de viviendas, etcétera, etcétera, lleva entonces algo importante. Y es que son pocos los partidos políticos que comprenden lo que está pasando. Los partidos políticos revolucionarios, no hablo, la derecha lo tiene muy claro, la derecha entiende que la ciudad es un gran negocio, la derecha incluso publica textos en los que con absoluto falta de pudor dirá urbanizar es un buen negocio, y esa especie de urbanizar es un buen negocio lleva a que, por el contrario, uno de los sindicatos trotskistas que hay, uno de los partidos trotskistas, el POUM, o por ejemplo otros grupos de CNT, etcétera, se basen y jueguen todavía mucho más sobre formas, estén mucho más ligados casi a un debate arquitectónico estéril, y cuando plantean, por ejemplo, en esta imagen de la hora, plantean lo que es el rechazo a la metrópolis, plantean el rechazo a la metrópolis porque están planteando el rechazo al taylorismo, están planteando lo que es esa economía del gesto,
reclaman, por el contrario, como les decía en un principio, en las revistas de la Cracia, etcétera, etcétera, la vuelta al campo, están reivindicando, por el contrario, lo que es la naturaleza, pero en absoluto están cuestionando un programa de necesidades que les ha venido impuesto en estos momentos. Juguemos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, otro de los sindicatos periódicos trotskistas habla, por ejemplo, de qué tiene que ser la ciudad y muestra, por ejemplo, me interesa esta imagen de cómo el obrero en armas lucha contra lo impuesto. La ciudad en absoluto se discute, en absoluto se plantea si esta especie de bloque en altura con los pequeños apartamentos sirve o no, y cuando vemos, por ejemplo, también este tipo de publicación, recuerden lo que les decía, se rechaza esta especie de mecanización, estos tiempos modernos de Chaplin, esta especie de disparate de la economía del gesto, del taylorismo, mientras que, por ejemplo, solo algunos empiezan a plantear, por ejemplo, este tipo de críticas. Mientras que la exposición, que es una exposición sobre arquitectura moderna, ha sido el pesebre de unos cuantos aventureros de la burguesía, los trabajadores viven hacinados en las inmundicias, esto es Barcelona, del barrio gótico. Ese contraste va a tener una importante consecuencia. Si lo que hemos visto es 33-34, en 1936, como saben ustedes, estalla la guerra civil. La puesta en cuestión por parte de ese gobierno socialdemócrata, bien intencionado, de correcta gestión del capital, de expropiar aquellas zonas de miseria para aplicar casi los modelos vieneses, van a provocar fundamentalmente la sublevación franquista. La sublevación franquista se reflejará en el mismo momento. Si el Franco se subleva el 18 de julio, el 19 de julio del 36, surge desde CNT-FAI, las Juventudes Libertarias, esta especie de nuestro objetivo será en un primer momento aplastar al fascismo, pero al mismo tiempo va a haber un problema importante y es la guerra y su transformación de la ciudad. Yo no sé cuánto saben ustedes de la guerra civil. El avance de Franco es fulminante. Madrid va a estar desde el mes de noviembre del 36, es decir, apenas a los 6 meses de guerra, va a estar bombardeado apenas 3 kilómetros, aparte de unos 2 kilómetros de la capital. La línea azul, naturalmente, es las tropas de Franco, la zona roja son las tropas de la República. Los frentes que están llevando en la lucha de la ciudad universitaria son muy claros. Desde aquí se cañonea y el cañonearse, precisamente entonces, toda esta parte de la ciudad va a quedar totalmente destruida. La ciudad se plantea un primer problema y es la defensa de Madrid. El arquitecto Sánchez Arcas, que ha sido uno de los arquitectos racionalistas de Madrid más importantes, señala a través de la publicación del Quinto Regimiento, que sería la organización del Partido Comunista, señala cómo es necesario en estos momentos plantear las fortificaciones que pueden organizarse sobre la base de las mismas obras, es decir, las propias obras que se conviertan en fortines, y esto lleva a que, por ejemplo, en esa milicia popular que veíamos, era la imagen anterior, esta de aquí, en esa milicia popular, se plantea esta especie de defender Madrid del ataque. Esto es año 1, noviembre, aquí lo tienen ustedes, noviembre del 36, y esa defensa hace que, por ejemplo, aparezcan estos carteles en los cuales se convoca a los obreros de la construcción para que se integren en los batallones de fortificaciones y sirvan entonces de parapeto, al avance de las tropas franquistas que están viniendo en esta dirección. Y esa línea de guerra va a ser una línea de guerra que dure 3 años. Será una línea de guerra dura y al mismo tiempo cruelmente surreal. Por ejemplo, se instalan carteles en los cuales por una parte pone, como ven, nosotros, y por la parte pone ellos. Es decir, ahí lo tienen, es decir, no es broma. Esa especie de gesto un poco burdo, es decir, basta cruzar la calle para que aquí ponga ellos, es decir, esa especie de lucha hará, otro cartel de los de nosotros, esa lucha hará que Madrid se convierta en una ciudad donde no solamente se vive la guerra de lejos, sino que se vive de cerca. Esto es la calle Mayor, donde existen troneras, existen murallas
para que quien esté disparando desde aquí pueda, digamos, vivir la guerra. Se plantea, por ejemplo, esto es la Plaza de España, el edificio todavía no hay rascacielos, pero en fin, es la Plaza de España, el edificio del Quijote, otra vez al lado del Palacio Real, con troneras para disparar contra quienes están avanzando. La Plaza de Oriente aparecen, por ejemplo, las estatuas embutidas, más troneras por aquí. Es decir, la guerra se está viviendo desde múltiples facetas. Se está viviendo, ya digo, desde estas fortificaciones o en lo que fue el mítico edificio de Secundino Zuazo de la Casa de las Flores, en la ciudad universitaria, esto sería la calle Princesa. Los bombardeos, como ven ustedes, han dado al traste con todas estas construcciones. Aparece otra vez, cortando la calle, lo que son, estoy apenas a 150 metros de la ciudad universitaria, con las troneras. Estas son las fotografías que aparecen en la prensa de la época, que he conseguido para esta conferencia, o aparece, por ejemplo, otra vez la necesidad de la evacuación de Madrid. Gran parte de Madrid, un gran frente, va a estar constantemente cañoneado. Pero no solamente va a estar cañoneado, inmediatamente el franquismo comprende que es necesario, esto es lo que está situado, esto es el Jardín Botánico, frente por frente al Museo del Prado. El Museo del Prado, ahora la verán ustedes, va a sufrir el ataque con bombas incendiarias. Eso va a tener, la vida a pesar de todo es esta especie de burla, es decir, que las bombas caen pero los niños siguen jugando en la calle. Y esto, por ejemplo, es el edificio de la Telefónica en construcción. Esto es, dividan por favor, son dos diapositivas distintas. Esto es ese edificio que está sufriendo los ataques del bombardeo, del cañoneo de quienes se encuentran enfrente. En esa imagen que les enseñaba, esto es la Escuela de Arquitectura, por lo tanto, y esto es la Casa de Velázquez, pero esto ya es la Escuela de Agrónomos, es decir, apenas 100 metros, 150 metros, Madrid, y esto es la Gran Vía, vive los ataques aéreos. Hemos oído muchas veces hablar de la Legión Cóndor. He encontrado una foto absolutamente esclarecedora sobre qué es la Legión Cóndor. No solamente la gente está viendo, ya ven ustedes ahí los ataques, en plena Puerta del Sol, la Puerta del Sol, esto es el edificio del reloj de la Comunidad de Madrid, estallan las bombas, la gente corre atemorizada. En lo que es la Gran Vía, esto es el edificio del Capitol, de nuevo están cayendo las bombas, y en esa especie de, esto llevaría casi a un ejercicio situacionista, que sería estudiar la circulación en la ciudad en estos momentos, dónde se sitúan, por ejemplo, en el caso de Barcelona, los refugios antiaéreos, cuál es la organización en función de las necesidades, etcétera, etcétera. Es decir, hay un nuevo uso de la ciudad, y ese nuevo uso de la ciudad, por ejemplo, hace que la gente tenga que vivir, por así decirlo, en el metro, en el metropolitano. Las imágenes, metro de Gran Vía, la gente viviendo, otros metros, en fin, vean que no es una cosa más o menos casual, hará que esos bombardeos aéreos, los bombardeos sobre Barcelona, las imágenes que en el caso de Barcelona fue la aviación italiana, en el caso de Madrid o de Guernica fue la aviación alemana. Esto es la calle Mayor de Madrid. Los bombardeos no son bombas pequeñas, es decir, se está bombardeando a un nivel que nunca Europa había conocido en estos momentos. Esto vuelve a ser uno de los problemas más graves, porque aquí de esta imagen se deduce una doble consecuencia. En primer lugar, ¿cómo se hace para que el edificio dañado no caiga? Es decir, ¿qué oficina tiene que hacerse cargo del sistema de apeos y el sistema de contención de edificios en ruina? Pero en segundo lugar, en una ciudad en lucha, donde es necesario moverse con rapidez, es necesario eliminar todos estos escombros. Y el problema de reubicar los escombros, yo no sé si ustedes han visto alguna vez en la reconstrucción alemana la imagen de las mujeres, por ejemplo, limpiando los ladrillos que habían llevado a lo que se llama la montaña del diablo, la Teufelberg. En esa montaña del diablo, aquí se va a organizar exactamente una política de escombros, de dónde se localizan. Vean que los bombardeos no son en absoluto un eufemismo. Madrid va a ser tan destruida como todo esto. Esto es la calle Costanilla de Los Ángeles, es decir, es que yo vivo en esa casa, entonces por eso lo digo. Bueno, esta la veíamos antes, por favor, esta
estoy señalando al revés. O, por ejemplo, como les digo, se bombardea el Paseo del Prado. Esto es el Museo del Prado, esto es la destrucción del Museo del Prado, los cuadros del Prado, el Museo del Prado con todo tipo de defensa, los cuadros se van a quitar, hay que mandarlos a Ginebra para evitar la escena, si quieren ustedes, es casi otra vez bufa surrealista, el guardián de los cuadros, aquí tienen ustedes un greco con la pistola en la mano para que nadie vaya a llevarse los cuadros. Alberti escribe una obra sobre la noche de guerra en el Museo del Prado, se encierra en el museo y cuenta un poco lo que está viendo, y esto es como el tesoro artístico de Madrid se llevará en camiones, los grandes cuadros se llevará en camiones hasta Ginebra, donde estará hasta el final de la guerra. Hay entonces una sensación importante. La sensación importante es cuánto los ataques aéreos, esto es en el caso de Barcelona, la información, movilizan a Europa. Yo veía, esto es la imagen que yo les decía, esto es la Legión Cóndor, esto es el aeropuerto de Madrid, Madrid-Barajas, estos son los aviones que vinieron a bombardear, es decir, no era una escuadrilla 5 o 6, era, como pueden ver, aquí pone Madrid, no sé si lo ven, era realmente un enorme número de aparatos que machacaron, y eso, por ejemplo, lleva no solamente a la destrucción de Guernica, Guernica es esto, la prensa, el suelto que aparece en un periódico español franquista es curioso, Guernica fue destruida por los mineros comunistas asturianos, aquí lo tienen, publicado el 6 de mayo del 37, pero esto hace que, por ejemplo, esto es Guernica, esto hace que, por ejemplo, la Château d'aujourd'hui, en el año 37, dedica el número entero, esto es la portada, precisamente a lo que es la defensa pasiva. La defensa pasiva contra, aquí lo tienen, la defensa pasiva, contra los bombardeos aéreos, y un general, el general no sé cuántos, aquí está, el general no sé cuántos, publica un artículo en el cual el peligro del ataque aéreo, la foto que encabeza todo es Guernica. Con este resultado, el problema fundamental es evacuar. Es necesario sacar a la población, es necesario que esta niña con la madre pues que puedan trasladarse a otro lugar. Las fotos son patéticas, otra vez en plena Gran Vía, Telefónica aquí, esto es la esquina, el arranque de Gran Vía, con bueyes o con lo que sea, se saca a la población civil. Telefónica, como les decía, es bombardeada en estos momentos, y lo que se plantea entonces es esta evacuación y cómo viven fuera los madrileños que se saca de Madrid. Pero todo esto hace al mismo tiempo que sea preciso la protección de los monumentos. Desde el gobierno de la República, y lo que yo quiero contarles es la diferencia que hubo entre la política socialdemocrática de la República y lo que ahora por fin van a ser los sindicatos y los partidos políticos de izquierda. Cada uno va a tener una política sobre la ciudad distinta, cómo la República organiza un sistema de protección de monumentos, hay un total de 50 y tantos monumentos, cómo que se protegen cada uno, cómo se termina. Las consecuencias es, por ejemplo, esta plaza próxima a la Plaza Mayor, proyecto del siglo XVIII, cómo se meten los sacos terreros para que realmente las explosiones no den al traste con esto, cómo Cibeles, junto al Palacio de Comunicaciones, se protege la fuente mediante este sistema para que las bombas no afecten. Aquí lo tienen, la construcción de esta defensa, esto sería el arranque de la calle Alcalá y esto es el paseo Castellana, Paseo del Prado, esto es el Banco de España al fondo, pero la fuente que les estoy contando, o como por ejemplo incluso en otros edificios barrocos de Madrid se organizan estos sistemas de ladrillo para proteger las fachadas de lo que hay detrás. Al mismo tiempo surge esta especie de recuperación de los apeos, que les digo, un grupo de arquitectos fieles a la República entra en esta comisión que está viviendo dramáticamente esa guerra, y esto va a reflejarse, por ejemplo, en apunte de estos siniestros, cómo se hace, cómo se mete aquí este elemento, porque al mismo tiempo hay gente quizá que está viviendo, o lo que les decía, en la situación de los muelles de escombros, en el paseo, esto es en Argüelles, en la calle Princesa, aquí estaría la Plaza de España, aquí estaría más o menos el arranque con los bulevares. Todo esto son muelles de escombro, es decir, la planificación que sobre la ciudad, y estos son el número de siniestros atendidos a lo largo del año 37.
por barrios. Podemos entonces entender perfectamente que tanto lo que está enfrente del río como el centro de la ciudad es lo que sufre los bombardeos. Por el contrario, los barrios de la burguesía apenas van a tener bombardeos, lo cual va a significar que se ocuparán las casas de la burguesía porque son aquellas que no se está atacando y por lo tanto se realojará a la gente en estas viviendas. Pero surge al mismo tiempo la voluntad, en pleno 36-37, por definir lo que es el plan regional. El plan regional de Madrid, o bien, por ejemplo, bueno, aquí lo tienen, el plan regional de Madrid hecho por el comité que yo les enseñaba anteriormente, Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, elabora en el año 39, es decir, presenta en el año 39, cuando quedan días para acabar la guerra, naturalmente de forma dramática, plantea lo que es este plan regional. Estudia en este plan regional cuáles son los núcleos obreros que tienen que crearse, este núcleo, por ejemplo, este núcleo de aquí, o este núcleo que estará por la parte de aquí abajo, perdón, cuáles son estas nuevas ciudades que se tienen que plantear. El disparate es que esto es del 39, es decir, la falta de realidad es triste. Esto vuelve a ser, aquí lo ven, el plan regional, Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, del 37. Este es el detalle. Bueno, este es el conjunto de los núcleos sur, el núcleo este, el núcleo oeste y el núcleo norte, los 4 puntos principales, pero en Barcelona se lleva exactamente lo mismo. En octubre del 36 se ha planteado una nueva división administrativa de Cataluña, modificando la división en 4 provincias y estableciendo un esquema dictado por lo que es la Generalidad de Cataluña desde criterios más históricos. Pero toda esta situación lleva al mismo tiempo a debates tan importantes como es qué se hace con la infancia, qué se hace, por ejemplo, con los niños que es necesario evacuar, es necesario, se van a crear para ellos nuevos edificios y surgen en plena guerra, por ejemplo, carteles como estos. Esto es del año 37, Madrid, ciudad de verano, donde están cayendo las bombas. Es decir, pero Madrid, ciudad de verano, o por ejemplo, aquí tienen estas colonias infantiles en plena guerra, que se lleva a los niños a lo mejor a 40 o 50 kilómetros, lo cual después va a tener consecuencias de la vuelta de los niños con las familias. O, por ejemplo, surgen, aquí lo tienen otra vez, las colonias escolares para los hijos de los combatientes, y es importante el tipo de arquitectura que el nuevo programa de necesidades que se define en estos momentos. Y todo eso lleva al problema más importante. Aquí en esta imagen de prensa de la época se une lo que es la cultura de los niños y la dedicación a los niños con el gran edificio que la República construye en París en el año 37. Sería largo, la historiografía catalana ha asignado este pabellón a José Luis Sert. Yo hace apenas 4 días enseñaba en otro coloquio toda la documentación de archivo en el cual no puede ser a Sert, porque Sert ha abandonado España en el año 34, Sert no es fiel a la República, el encargo se hace a un arquitecto del V Regimiento, ese encargo del V Regimiento plantea y hace que en esa exposición de París, frente a lo que es el pabellón soviético de Joffan y frente al pabellón alemán de Albert Speer, se plantea este edificio cuya característica fundamental es la transparencia de este patio, porque el patio se quiere que sea un lugar de debate, de discusión. Lo importante es esta especie de lugar de encuentro. Aquí tenemos a los 2 arquitectos, a Luis Lacasa y a José Luis Sert, construyendo el pabellón, pero ese pabellón, ya les digo, con este espacio de debate, es al mismo tiempo, y frente a la arquitectura del realismo socialista o frente a la arquitectura del arte no decadente que están formulando los alemanes, aparece el Guernica. Aquí lo tienen ustedes, aparece por ejemplo la fuente de Calder, fuera, no sé si han podido ver, el monumento de Alberto, ha surgido esa especie de escultura de Julio González de la Montserrat, esto es el Joffan, que les digo, esto es el interior del pabellón soviético, esto es el interior del pabellón alemán. Vean no solamente las esvásticas por todos los lados, yo no sé si aquí son ustedes capaces de ver en la rejería otra vez la esvástica, la ven, ¿no?, que se repite sistemáticamente, y frente a eso, ya les digo, ese pabellón español, pabellón de España entendido como síntesis de las artes modernas, de las artes contemporáneas, y que por tanto la fuente de Calder, el Guernica en la parte de atrás,
Miró pintando al mismo tiempo su gran cuadro en la exposición, y donde se enseña cuál es la realidad de España. La realidad de una España de luto, la realidad de una España que está en guerra, la realidad de los cambios estadísticos que incluso tienen un grafismo más que interesante, el seguro de ancianidad, la asistencia a la maternidad, qué ha pasado entre el 31 y entre el 37, a pesar de la guerra, cuáles son los logros que está haciendo el gobierno de la República, pero todo eso se corta en este mismo 37, cuando en el quinto congreso de los CIAM, José Luis Sert plantea el debate sobre las ciudades. Ustedes conocen bien los CIAM. De los 5 que hemos visto hasta este momento, los 4 más los CIAM casi los podríamos dividir en dos tipos con dos planteamientos. El primero y el cuarto son CIAM dominados por Le Corbusier, el segundo y el tercero son CIAM, por el contrario, dominados por los alemanes. Es decir, si en Frankfurt en el 29, en el segundo, se debate sobre la ciudad, y en Bruselas en el 30 se debate sobre la vivienda, y en el 30 se debate sobre la ciudad, recuerden la intervención de Gropius de casas altas, medias o bajas, recuerden cómo el 29 ha sido Ernst May y el debate de la existencia mínima. El primero, que había sido la Sarraz, era mucho más sobre la composición arquitectónica, y el cuarto es donde va a saltar, digamos, la gran tensión, cuando se rechaza seguir hablando de arquitectura y se empieza a plantear lo que son los grandes planes de transformación, los planes regionales. En este momento, entonces, Le Corbusier, en este 37, publica, como ustedes saben, este texto, des canons de munitions, non merci, de logis, es decir, cañones, municiones, no, muchas gracias, viviendas. Le Corbusier lo que quiere hacer es una especie de Siedlung vertical. Le Corbusier comprende como ya la vieja solución de las casitas unifamiliares blancas que hemos visto, sea la Weissenhof del 27, o sea incluso en la exposición, en muchas de las propuestas del 28, no tiene sentido. Asume el bloque en altura y plantea como el bloque en altura lo que tiene que hacer es que la exposición sea financiada por los grandes empresarios. Y esta gran opción, este texto que aparece en ese texto de Le Corbusier, vemos como son frases que reflejan lo que yo estoy contándoles. En primer lugar, el sol, el espacio, el verde, el deporte al pie de las casas, la infancia, el ocio, el prototipo de defensa aérea, la puesta en valor del suelo, la iniciativa privada, cómo se puede reagrupar y redefinir esta especie de problema urbano y qué significa el plan regional. Esto es, en el 37, la propuesta de Le Corbusier, pero que es una propuesta que poco se ha ido larvando en esa España del 31 al 37. Y cuando en el año 37 el grupo de vanguardia catalán cambia, Sert ya no está, Sert está en París, va a coger la revista, uno de los miembros del equipo, el número de la revista es Problemas de la Revolución. La revolución ya no consiste en un debate formal, la revolución ha llegado el momento de cambiar radicalmente lo que tenemos y organizar lo que es la nueva sociedad. Y el debate sobre la nueva sociedad es el momento, es el punto de partida, lleva, por ejemplo, por una parte, a cambiar el concepto de vivienda, lleva, por ejemplo, a cambiar el programa, o lleva, por ejemplo, a empezar a debatir sobre lo que son las viviendas higiénicas o antihigiénicas. En la Generalidad de Cataluña se hacen unas fichas de las viviendas, se estudian las características, e incluso en plena guerra el alcalde, esto dará una posteriormente, el alcalde de Barcelona da una conferencia sobre el problema de la habitación obrera. Esto es la dedicatoria que hace al amigo Sert pensando que pueda acudir, etcétera, etcétera, pero se ha convertido el problema de la habitación obrera en un auténtico problema. El mismo Sánchez Arcas, que antes les decía, publica otra vez en la revista que comentábamos cuáles tienen que ser las casas de los combatientes. Y si se dan cuenta, el debate ya no es un debate formal. Las casas siguen siendo las casas, entre comillas, modernas, que decíamos antes, acabo en un minuto, sino que es, por el contrario, un problema de gestión. En la España en guerra, cuando se organiza el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y publica lo que es esta gran revista, en esta gran revista lo que va a aparecer fundamentalmente aparecen, por ejemplo, esto que es literatura de trincheras, es decir, se hacen
no sabría decir cómo se llamarían, hojas volanderas, revistas de una sola página que se reparte a los combatientes, se debate fundamentalmente no solamente sobre qué es la defensa de Madrid, sino al mismo tiempo sobre qué tienen que ser las nuevas necesidades. Y ahora es cuando los partidos de la extrema izquierda, sea por una parte FAI, sea por una parte CNT, sea al mismo tiempo los trotskistas, el bloque obrero y campesino, lanzan trabajador, vota la candidatura, etcétera, etcétera, lanzan, sea por ejemplo ABC, que es un diario monárquico, es incautado y se convierte en un diario no precisamente monárquico de derechas, aparece por ejemplo incluso la literatura, la prensa teórica del Partido Comunista, año 36, 37, nuestra bandera, aparece el gran debate que hay en estos momentos. La solución de la ciudad no es la forma. Cuando nos han contado que la arquitectura de la Revolución Soviética fue el constructivismo, se nos decía algo que no era tal. La solución es dar a alguien la vivienda digna. Es decir, la gran propuesta de la Revolución va a ser algo tan esquemático, tan sencillo como municipalizar el suelo y, digamos, reacondicionar a la gente. Y después, lo que venga después, ya se discutirá. Sorprendentemente, en una España que está viviendo una guerra civil dentro de la guerra civil, en una España donde socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas se están matando entre ellos, todos coinciden en que la solución de la vivienda es la necesidad de municipalizar, que la necesidad es recuperar el suelo, que la necesidad, lo que hay que plantear en estos momentos es redefinir unas nuevas bases y esa política naturalmente cara por tierra. Cuando en este 37 y desde el otro lado, en este abril del 37, Falange proponga, vean ustedes la síntesis, pues por una parte lo que es la bandera de Salazar, lo que es la Italia de los Saboya, lo que es el nacionalsocialismo, lo que es, esto no sé qué bandera, sí, la de Falange o la bandera de España, veremos cómo el final de la guerra, ese monumento que antes teníamos que estaba protegido, ahora en ese primer día de victoria franquista, la gente levantando el saludo romano, subiendo lo que ha sido esas Cibeles, o por ejemplo cuando vemos los que inmediatamente viene, que son las sanciones impuestas a los arquitectos que que habían trabajado para la República. El primero naturalmente es el autor del pabellón de París del 37, el segundo Sánchez Arcas, que han visto varias cosas, luego aparecen una serie de ellos igualmente, aparece, digamos, esta propuesta de arquitectura. La arquitectura vuelve a ser clásica, la arquitectura vuelve a mirar el pasado. La arquitectura, eso sí, tiene que demostrar que es la arquitectura de un nuevo régimen. Y lo que han sido la voluntad y el deseo por sustituir una ciudad por otra, y lo que ha sido la intención de casi 15 años para llegar a la depuración del gesto, cae por tierra. Por eso yo les decía, creo que es particularmente interesante comprender qué fueron esos 15 años y entender cómo revolución no es necesario identificarla al concepto de vanguardia. Revolución fue una política, revolución fue un proceso de reflexión y la revolución precisamente se trastocó, mientras que algunos seguían irónicamente jugando con esa vanguardia que al mismo tiempo denostaban. Y muchas gracias.